Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Hola, soy Natalio. Quiero que pienses en un mueble de tu casa que nadie ha movido en años. No un sofá que empujas para aspirar. Algo más pesado, algo para lo que necesitarías ayuda. Porque lo más extraño de la historia que estoy a punto de contarte es que la evidencia permaneció 15 centímetros debajo de un niño dormido durante 3 años. Y la única razón por la que nadie la encontró es que nadie voltea un colchón. Los compramos. Dormimos en ellos. Nos quejamos de ellos. Y un día, pagamos a 2 hombres con guantes de trabajo para que los bajen por las escaleras y los saquen de nuestras vidas. En esta historia, uno de esos hombres, a mitad de la escalera, apoyó su extremo en el escalón e hizo la señal de la cruz. Le dijo al padre de la casa que lo volteara él mismo. Luego, fue y se paró en la entrada del auto y no quiso volver a entrar. Lo que amo de esta historia, y me refiero a amar de la manera en que amas una historia que te mantiene despierto, es que realmente trata sobre escuchar. El hombre en el centro de todo esto reparaba pianos para ganarse la vida. Pasó toda su vida adulta inclinado sobre las cuerdas, oyendo cosas que otras personas no podían oír, y aún así se perdió el sonido de su propia casa. Quédate conmigo hasta el final porque la forma en que finalmente respondió es el acto de venganza más paciente y quirúrgico que jamás he puesto en palabras. Benito Herrera podía decirte que le pasaba a un piano desde el pasillo. No era un truco de fiesta, aunque la gente lo trataba como tal. Eran 31 años de práctica que comenzaron el verano en que cumplió 10, cuando su padre le puso un martillo de afinar en la mano en la trastienda de pianos Herrera e Hijo en Cadereyta, Nuevo León. Y le dijo que un piano es solo una caja de madera con 230 piezas de acero tratando de destrozarla, y la única razón por la que hace música en lugar de ruido es que alguien sigue revisando. El padre de Benito, Amós, tenía manos como de roble tallado y una forma de quedarse en silencio durante 10 minutos en medio de un trabajo. Y cuando Benito tenía 15 años y le preguntó qué estaba haciendo durante esos silencios, Amós dijo, escuchando lo que no está sucediendo. Benito no entendió esa frase durante 26 años. La entendió con el tiempo. La entendió un martes al pie de sus propias escaleras con las manos temblando tanto que tuvo que presionarlas contra sus muslos. A los 41, Benito dirigía el taller solo. Su padre había muerto de un derrame cerebral en el muelle de carga 6 años antes, a media frase, sosteniendo una cuerda debajo, y Benito lo había enterrado y reabierto el lunes siguiente, porque eso es lo que Amós habría llamado sensato. El letrero de afuera todavía decía Herrera e Hijo, y Benito nunca tuvo el corazón para cambiarlo, aunque el hijo en el letrero era ahora el padre en la historia. Reconstruía pianos verticales que nadie más tocaría. Reencordó un piano de cola de 1928 para una iglesia luterana a 2 municipios de distancia y se negó a recibir pago porque la esposa del pastor le había enseñado álgebra. Medía 1,85 m y tenía la complexión de un hombre que movía objetos pesados para ganarse la vida, lo cual era. Y tenía una forma de hablar lentamente que la gente a veces confundía con lentitud. No era lentitud. Era el hábito de un hombre que había aprendido que si esperas 3 segundos antes de responder, la habitación te dice algo. Conoció a Dalila Cantú en una boda en Saltillo donde lo habían contratado para afinar un Spinetta alquilado y a ella la habían contratado para arreglar 400 tallos de eucalipto. Era rápida, brillante y divertida de una manera que hacía que otras personas también se sintieran divertidas. Y tenía una respuesta para todo. Y Benito, que casi no tenía respuestas para nada fuera de la madera y el alambre, encontró eso reconfortante. Se casaron en 14 meses. Elías llegó 2 años después, un niño pequeño y serio con las manos pesadas de su padre y los ojos rápidos de su madre. Y durante un tiempo, la casa en la calle Nogales fue exactamente la casa que Benito había querido desde niño, es decir, era ruidosa en el buen sentido. Elías aprendió a caminar sosteniéndose de la pata de un piano de media cola. A los 3 años, podía distinguir una nota sostenida de una bemol, y Benito, que sabía que no debía darle mucha importancia, le dio una importancia enorme. De todos modos, el silencio comenzó cuando Elías tenía 7 años. No de golpe. Llegó como se agrieta una tabla armónica, es decir, invisiblemente desde adentro, y no lo oyes hasta que todo el instrumento se apaga. Dejó de pedir ir al taller los sábados.
Dejó de terminar las frases y comenzó a dejarlas desvanecerse. Y cuando Benito le hacía una pregunta, primero miraba a su madre. Esa última parte era en la que Benito se quedaba atascado. La forma en que te quedas atascado en una nota equivocada que no puedes localizar. El niño consultaba con Dalila antes de responder a su propio padre. Dalila tenía una explicación y sus explicaciones siempre eran buenas, que es algo en lo que Benito pensaría más tarde durante mucho, mucho tiempo. Elías no dormía. Eso era todo. Tenía terrores nocturnos. Dijo que se levantaba a las 2, a las 3 de la mañana, deambulando, y ella era la que se ocupaba de eso porque Benito dormía como un tronco y siempre lo había hecho. Lo había llevado a un especialista. Tenía una carpeta. Tenía una tabla con pequeñas calcomanías. Tenía, dijo, un sistema, y el sistema estaba funcionando. Y lo que el sistema requería más que nada era que nada en la habitación de Elías cambiara, porque el cambio era el enemigo de un protocolo de sueño. Benito, que nunca en su vida había sido el padre que manejaba a los médicos, dijo que estaba bien. Dijo que estaba bien durante 3 años. El colchón se convirtió en una pelea en febrero. Era una cosa barata de espuma que había venido con el marco de una cama de una tienda de almacén y había desarrollado un cráter en el lado izquierdo y una cresta dura en el medio. Y Elías ya tenía 10 años y se estaba haciendo alto y dormía acurrucado en el borde mismo como un perro en el alféizar de una ventana. Benito dijo una mañana, de manera totalmente casual, que iba a pedirle una cama de verdad para el niño. Dalila dejó su taza y dijo no y había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Benito levantara la vista. Se recuperó rápido. Siempre era rápida. Dijo que el especialista había sido muy claro sobre la consistencia ambiental. Que estaban en la 9ª semana de una nueva fase. Que un colchón nuevo podría hacerlos retroceder a 0. ¿Y él quería volver a las 2 de la mañana porque ella sería la que estaría despierta? Lo dejó pasar. Volvió a mencionarlo en abril y obtuvo una versión más larga de la misma respuesta, entregada con más calidez y una mano en su brazo. En junio, ella lloró. En julio, se enojó y le dijo que eso era típico de él, que quería arreglar las cosas con una tarjeta de crédito porque arreglar las cosas con una tarjeta de crédito es más fácil que estar presente. Y eso le afectó porque había una parte de verdad en ello. Y Dalila tenía un don para envolver una verdad alrededor de 9 falsedades tan apretadamente que no podías meter una uña debajo del borde. En agosto, Benito se paró en la puerta de la habitación de su hijo a las 11 de la noche y lo observó dormir y pensó que la cara del niño se veía mal de alguna manera, demasiado quieta, como una habitación sin las cuerdas. Y se dijo a sí mismo que estaba cansado. Lo que finalmente lo movió no fue una discusión. Fue un recibo. La madre de Dalila, Beredigna, cumplía años. Y Benito fue al armario del pasillo a buscar el papel de regalo y tiró una caja de zapatos. Y entre el contenido derramado había una nota doblada de una farmacia a 2 pueblos de distancia, no la que usaban, a nombre de Dalila, fechada 11 meses antes. No entendió ni una palabra de lo que decía. La volvió a poner en la caja, pero se le quedó dentro como se te queda un compás en falso. Y 8 días después, cuando Dalila se fue a una conferencia de educación continua de 4 días en la Ciudad de México, Benito Herrera tomó su teléfono, llamó a un almacén de muebles en Apodaca y le compró una cama a su hijo. La ventana de entrega era el martes, de 8 a 12, y llegaron a las 9:40. Eran 2. El más joven tendría unos 24 años, todo codos, usando un soporte para la espalda sobre una camisa que decía Mudanzas Sarmiento e Hijos en una impresión de color agrietada, y se presentó como tú e inmediatamente preguntó si había mascotas. El mayor no dijo nada al principio. Tendría cerca de 60 años, sienes plateadas, ancho de hombros a la manera de los hombres que han cargado muebles durante 40 años y los cargarán durante 10 más. Y llevaba sus guantes de trabajo metidos en el cinturón como un fraile. Su nombre cosido en el bolsillo era Amado Sarmiento. Le estrechó la mano a Benito y miró la escalera e hizo un pequeño sonido de disgusto profesional porque la escalera giraba 2 veces y las escaleras que giran son el enemigo. Subieron la cama nueva primero, una de resortes de verdad con un borde adecuado y entró sin problemas. La habitación de Elías estaba en el 2º piso, al frente, y Benito la había desmantelado esa mañana, las sábanas en la lavadora, la pequeña tabla con las calcomanías todavía pegada a la puerta del armario. Luego fueron a sacar la vieja.
Chui tomó la cabecera, Amado tomó los pies, y la pusieron de canto en el umbral. Y ese fue el primer momento en que algo fue extraño porque Amado se detuvo. Benito estaba 3 escalones debajo de ellos en el descanso, sosteniendo el nuevo poste, y vio cambiar la cara del hombre mayor. No era sorpresa, todavía no. Algo más parecido al reconocimiento, la expresión de un hombre que acaba de oír una palabra en un idioma con el que creció. Amado dijo algo en voz baja en español. Luego cambió su agarre y bajaron 4 escalones y se detuvo de nuevo y esta vez bajó su extremo sobre el escalón lentamente, como si estuviera acostando algo que duerme, y retrocedió hasta que sus hombros tocaron la pared. Chui dijo, Amado, ¿qué pasa? Amado no le respondió. Estaba mirando la parte inferior del colchón que ahora estaba inclinado a unos 50 grados y la luz del pasillo le daba de lleno y Benito, desde donde estaba, solo podía ver que la tela pálida no estaba en blanco. Estaba gris con algo. Desde abajo, parecía una pared en una parada de autobús. Luego Amado Sarmiento se quitó la gorra y se santiguó, frente, pecho, izquierda, derecha. Lo hizo 2 veces y dijo en un inglés con acento, muy bajo, como se hablaría en un hospital, señor, voltéelo usted mismo. Estaremos afuera. Benito dijo, ¿qué es? Y el hombre no lo miraba. Dijo, señor, tengo 4 nietos. Por favor, voltéelo usted mismo. Recogió su gorra y bajó pasando junto a Benito sin tocar las paredes. Y Chui lo siguió con la boca abierta. Y Benito oyó el golpe de la puerta mosquitera y a través de la ventana del frente vio a los 2 parados en la puerta trasera de la camioneta. Y Amado tenía las manos sobre la cabeza, los codos hacia afuera, como los hombres se paran en la escena de un accidente. Benito subió los 4 escalones. Puso sus manos sobre el colchón. No pesaba nada. Eso era lo que recordaría. Esta losa de espuma barata que había sido el objeto más defendido en su matrimonio no pesaba casi nada. Y lo volteó sobre el descanso y la luz del pasillo cayó sobre él y leyó la primera línea y luego leyó la segunda línea y sus rodillas cedieron. Era escritura. Era la letra de su hijo y cubría toda la parte inferior del colchón, de borde a borde, con los trazos grises y gruesos de un lápiz de carpintero. El rojo plano del taller con la mina ancha que Elías había pedido cuando tenía 7 años y Benito se lo había dado sin pensarlo 2 veces porque un niño debería tener un lápiz. Eran 3 años de escritura. Era pequeña en la parte superior, cerca de la cabecera de la cama, donde estaban las entradas más antiguas, apretadas y cuidadosas, letras de imprenta de un niño de 7 años. Se hacía más grande a medida que bajaba y se extendía hacia los bordes, y en el último tercio, era rápida e inclinada y presionada con tanta fuerza que el papel de la tela se había deshilachado bajo los trazos. Había fechas, cientos de fechas. Había marcas de conteo en grupos de 5, columnas enteras de ellas corriendo por el lado izquierdo como algo arañado en la pared de una celda. Había dibujos, un par de botas dibujadas una y otra vez. Botas con punta cuadrada y 4 ojales, 20 o 30 de ellas esparcidas por la superficie como un patrón de papel tapiz. Había una forma que a Benito le tomó un largo momento reconocer como el frente de una camioneta. Había un rectángulo con una cruz en la esquina. Y en el medio, en letras de 10 centímetros de alto, repasadas tantas veces que el grafito brillaba, la frase que puso a Benito Herrera en el suelo de su propio pasillo con la espalda contra la barandilla. Si encuentras esto, no estoy dormido. Debajo, más pequeño, cuenta hasta 90 y se ha ido. Y debajo de eso, con la letra cuidadosa de un niño mucho más pequeño, la línea más antigua de todo el colchón, escrita donde había estado la cabecera de la cama, donde un niño acostado de espaldas con los brazos levantados podría alcanzar. Mamá dice que el té es para mi cerebro. No lo es. No llamó a Dalila. Esa fue la primera decisión, y la tomó en unos 4 segundos, sentado en el suelo con la mano plana sobre las palabras. Y más tarde, cuando la gente le preguntó cómo lo había sabido, diría honestamente que no había sabido nada. Solo se había dado cuenta de que su esposa había pasado 8 meses manteniendo este objeto exacto en esta habitación exacta y que un extraño se había santiguado sobre él. Y que cuando oyes 2 notas que no deberían estar en el mismo acorde, no le pides a una de ellas una explicación. Lo fotografió. Fue metódico al respecto. Porque ser metódico era lo único que lo mantenía entero. Fotografió toda la superficie en una cuadrícula desde una escalera de tijera.
Luego, primeros planos de cada fecha, cada dibujo, las botas, la camioneta, las columnas de conteo, 61 fotografías. Luego bajó los escalones del frente hacia el sol de septiembre y le preguntó a Amado Sarmiento que por favor le dijera lo que había visto. Amado estaba apoyado en la puerta trasera con una taza de café de una tienda de conveniencia enfriándose en su mano. Dijo, mi sobrino era un niño así en Durango. Escribía en la pared detrás de su cabecera, pequeño para que nadie lo viera. Amado se tocó su propia sien. Lo escriben donde nadie mira porque no se les permite decirlo en voz alta. Luego miró a Benito por un largo momento y dijo lo que Benito repetiría ante una fiscalía federal 11 meses después. Dijo, señor, he movido ese colchón antes. Benito dijo, ¿este colchón? Amado dijo, no. Y luego, inclinando la cabeza, quizás. Dijo, hacemos una ruta 6, 7 veces al año. La empresa recibe una orden de trabajo de un consultorio médico. Recoger un colchón de una casa, entregarlo en otra casa, y el papeleo no es una nota de entrega. Es un formulario con un número y se nos dice que no los desenvolvamos. Chui, que se había puesto del color de la leche descremada, dijo, los de plástico. Amado dijo, los de plástico. Benito condujo hasta la primaria Benito Juárez y sacó a Elías a las 10:52 de la mañana con una mentira sobre un dentista. El niño bajó por el pasillo con la mochila en ambos hombros y los ojos en las baldosas del suelo. En la camioneta, Benito no encendió el motor. Dijo, Elías, hoy moví tu cama. Y Elías Herrera, que no le había dicho una frase completa a su padre en más de un año, se quedó absolutamente quieto y luego comenzó a llorar tan fuerte que no podía respirar. Y entre los sollozos, logró decir 4 palabras, que fueron, no debías hacerlo. Condujeron a la comandancia de policía de Cadereyta. Tardaron 2 horas y 11 minutos en llegar desde el mostrador de la entrada hasta alguien que importara. Y Benito diría después que esas 2 horas fueron las peores de toda la prueba, peores que las audiencias. Peores que la noche en el estacionamiento porque se sentó allí con 61 fotografías en su teléfono y un niño de 10 años bajo su brazo y observó a un oficial del mostrador decidir que era un hombre en trámites de divorcio construyendo un caso de custodia. Esa fue la frase que usó el sargento, construyendo un caso. Benito no levantó la voz. Pidió cortésmente 2 veces por un detective. La tercera vez, puso el teléfono en el mostrador con la imagen de si encuentras esto no estoy dormido llenando la pantalla y dijo, no me voy de este edificio y usted puede decidir cómo procede esto. La detective se llamaba Antonia Buenrostro. Tenía 53 años, 17 en delitos contra menores, y tenía el cansancio específico de alguien que ha oído todas las versiones de cada historia y todavía se presenta a trabajar. Miró 4 fotografías y luego dejó de mirar el teléfono y comenzó a mirar al niño y le preguntó a Elías si le gustaría una silla con ruedas y él dijo que sí. Y ese fue el comienzo. Lo que Elías le contó durante los siguientes 6 días en 3 entrevistas en el Centro de Defensa del Condado con una mujer llamada Priscila que tenía un títere y una paciencia infinita salió de lado y en pedazos como suele suceder. Comenzó cuando tenía 7 años. Su madre comenzó a darle una bebida por la noche en un vaso pequeño con una base de plástico azul para que no se volcara y lo llamó su té e hizo un ritual de ello y sabía a naranjas quemadas. Después del té se sentía pesado, no somnoliento, pesado. Fue específico sobre eso, como estar en el fondo de la alberca. Podía oír, no podía moverse mucho y no podía hablar y duraba mucho tiempo y no tenía forma de medirlo. Así que en algún momento, y no pudo decir cuándo, comenzó a contar y venía un hombre, no todas las noches, algunas semanas 3 veces, algunas semanas ninguna. Venía después de que la casa estaba en silencio y Elías conocía el sonido de la puerta principal porque se atascaba. Y luego botas en las escaleras. Y las botas tenían puntas cuadradas y 4 ojales. Y Elías las había memorizado porque cuando estás de espaldas y no puedes girar la cabeza, las botas son lo que ves. El hombre usaba guantes. Le ponía algo frío y apretado en el brazo de Elías por encima del codo. Le sacaba sangre, 3 viales, dijo el niño, a veces 4, y le sujetaba una cosa al dedo con una luz roja, y le ponía pegatinas con cables en el pecho, y escribía en una tableta. Hablaba mientras trabajaba, alegre y bajo, como se le habla a un perro. Lo llamaba campeón. Siempre decía lo mismo al final, que era,
eso es todo, campeón. Dinero fácil. Y desde el frío en su brazo hasta las botas bajando las escaleras de nuevo, tardaba unos 90 segundos. Y Elías lo sabía porque después del primer año podía contarlo exactamente. Su madre se quedaba en la puerta. Nunca entraba. Podía ver sus pies. Comenzó a escribir debido a un sábado de octubre cuando intentó contarle en el coche lo que recordaba. Y ella se detuvo y le sujetó la cara y le dijo que tenía una enfermedad en su sueño que hacía que su cerebro inventara cosas y que si se lo contaba a alguien, lo llevarían a un hospital y lo retendrían. Tenía 7 años. Le creyó, así que hizo lo único que un niño de 7 años con un lápiz de carpintero podía hacer, que era acostarse de espaldas en la oscuridad, empujar las tablillas y escribir donde nadie mira. La toxicología llegó el 9º día, de segmentos de cabello, y se leía como un calendario. El compuesto no estaba en ningún registro. Era un análogo sintético de un alcaloide vegetal vendido a granel como químico de investigación con un perfil sedante hipnótico aproximadamente 4 veces más potente que el producto de venta libre que pretendía ser. Y estaba presente en el cabello de Elías Herrera en un patrón repetitivo que se remontaba a 31 meses. El técnico de evidencia de Buenrostro encontró algo más también. Cuando abrieron el colchón en el laboratorio, cosida plana en la parte inferior de la tela, debajo de una solapa cosida del ancho de un libro de bolsillo, había una almohadilla laminada del tamaño de un plato con un cable en espiral, una pila de litio y un número de serie. Y un pequeño logotipo impreso de una luna creciente dentro de un círculo. La luna pertenecía al Instituto Halcones para el Sueño Infantil, un edificio bancario convertido de 2 pisos en el extremo norte de Cadereyta que todos en la ciudad llamaban la cornisa por el saliente de piedra que rodeaba el segundo piso. Su fundador y director médico era el Dr. Ciro Halcones, de 46 años, que tenía una cálida voz de televisión, una barba que se volvía atractivamente gris y una charla de 9 minutos sobre la deuda de sueño infantil que había sido vista 4 millones de veces. Formaba parte de 2 juntas hospitalarias. Había donado personalmente el marcador en la escuela secundaria. Y durante los últimos 4 años, se había estado acostando con Dalila Herrera, lo que Benito aprendió de una carpeta de facturas de hotel, de la manera en que aprendes la mayoría de las cosas en esta vida, es decir, demasiado tarde y de golpe. Sentado en una sala de conferencias de la policía con un vaso de papel de café terrible, mientras una mujer que nunca había conocido pasaba páginas hacia él. Se habían conocido cuando Dalila llevó a Elías a una consulta sobre terrores nocturnos que, resultaría, nunca habían ocurrido. El romance comenzó 11 semanas después. Pero el romance, y esta es la parte que Benito nunca pudo hacer entender a nadie en una cena, no fue el crimen. El romance fue el reclutamiento. Halcones estaba llevando a cabo un estudio. Esa era la palabra que usaba en cada correo electrónico, y la usó miles de veces, y lo llevó a cabo con el vocabulario de la investigación legítima y nada de la sustancia. Una compañía de suplementos en Nevada llamada Bienestar Numera quería una curva de dosificación pediátrica para un compuesto que pretendían comercializar como una ayuda para dormir para niños y los ensayos reales en niños son lentos y caros y están llenos de gente que dice no. Halcones les ofreció algo más rápido. 41 niños en sus propias casas en sus propias camas dosificados por sus propios padres monitoreados por una almohadilla de telemetría cosida en un colchón y un médico que venía por la noche a sacar sangre. Llamó a los padres socios cuidadores. Les pagaba 80.000 pesos al mes. Tenía una aprobación ética archivada de una organización llamada Consejo de Revisión Independiente Meridiano, que era un apartado postal en una plaza comercial en Hermosillo, Sonora, y un dentista jubilado que firmaba lo que llegaba por 12.000 pesos la página, y los colchones se movían. Esa era la elegancia del asunto, y lo que finalmente lo quebró. Cada almohadilla era cara y cada almohadilla estaba registrada. Así que cuando un niño superaba la edad del protocolo o cuando un padre se ponía nervioso o cuando una familia se mudaba, el colchón se envolvía en plástico y se subía a una camioneta y entraba en otra casa y las órdenes de trabajo se enviaban a una pequeña empresa de mudanzas local que nunca hacía preguntas y la empresa de mudanzas era Sarmiento e Hijos. Dalila regresó a casa desde la Ciudad de México el jueves a una casa con un sello policial en una puerta y sin esposo ni hijo en ella. Benito había solicitado la custodia de emergencia a las 4:40 de la tarde del día anterior.
Ella tenía un abogado a las 8 de la mañana siguiente, lo cual fue más rápido de lo que cualquier persona inocente ha conseguido un abogado, y el abogado era muy bueno y las primeras 6 semanas les pertenecieron por completo. Así es como falla el sistema y quiero ser preciso al respecto porque la razón por la que esta historia tiene el final que tiene es que Benito Herrera pasó esas 6 semanas aprendiendo exactamente donde la máquina no tenía dientes. El compuesto no era una sustancia controlada, por lo que los cargos por drogas no eran cargos por drogas. Todos los padres habían firmado consentimientos, por lo que los cargos de asalto se complicaron. Halcones nunca había escrito una receta, nunca había facturado a un seguro, nunca había tocado los registros de un hospital, por lo que ninguna junta médica tenía jurisdicción sobre lo que hacía en su tiempo libre en las casas de otras personas. Bienestar Numera era una sociedad de responsabilidad limitada de Sonora con un agente registrado y sin empleados, y el Consejo de Revisión Independiente Meridiano en el papel lo había aprobado todo. El Tribunal de Familia hizo lo que hacen los tribunales de familia, que es dividir la diferencia en nombre del niño. A Dalila Herrera se le concedieron visitas supervisadas mientras se esperaba la investigación penal. Y luego, en noviembre, después de que su abogado presentara a 2 terapeutas y una carta de su madre y unos 40 minutos muy efectivos en el estrado en los que lloró y describió la ansiedad posparto y un esposo controlador que trabajaba 11 horas al día. Supervisado se convirtió en no supervisado los miércoles. Benito se sentó en esa sala del tribunal y escuchó a una mujer con la que había dormido durante 13 años explicar que la escritura de su hijo era un síntoma del trastorno del niño. Que los niños con parasomnias confabulan, que ella le había estado rogando a su esposo durante años que tomara en serio los problemas de sueño y él había querido arreglarlo con una tarjeta de crédito. Usó esa frase. Usó su propia frase, la que ella había inventado, y el juez de lo familiar escribió algo. Afuera en el estacionamiento, Dalila pasó junto a él hacia su coche y se detuvo y dijo en voz baja, sin ningún tipo de acaloramiento, deberías haberlo dejado en paz, Benito. Y luego, porque nunca podía evitar ser rápida, fue cuando más cómodo durmió. Él no dijo nada. Se quedó allí en el viento con las manos en los bolsillos del abrigo durante mucho tiempo. Y lo que estaba haciendo, aunque nadie que lo viera lo habría sabido, era lo que su padre hacía en medio de un trabajo. Estaba escuchando lo que no estaba sucediendo. Y lo que no estaba sucediendo era esto. En 11 semanas, ninguna otra familia se había presentado. 41 niños y 40 padres seguían en silencio porque 40 padres habían firmado y cobrado y se habían parado en las puertas, lo que significaba que ningún fiscal en Nuevo León iba a construir este caso a partir de las víctimas. Entonces, Benito dejó de esperar a uno y comenzó a construirlo a partir de los muebles. Comenzó con lo único que realmente poseía en esta lucha, que era el oficio. Un piano es una máquina para hacer un sonido pequeño muy grande. Eso es todo lo que es. Un martillo de fieltro golpea una cuerda. La cuerda vibra casi en silencio, y un puente lleva esa vibración a una tabla armónica de pícea, y la tabla armónica, porque es ancha y delgada y está bajo tensión, mueve suficiente aire para llenar una iglesia. Benito Herrera había construido y reconstruido 46 tablas armónicas. Sabía mejor que casi nadie en el mundo cómo tomar un susurro y hacerlo resonar. Y un colchón, se dio cuenta de pie en su taller frío a las 2 de la mañana con las fotografías de la evidencia pegadas en la pared de la bahía de reconstrucción, es una tabla armónica sobre la que un hombre está de pie. El plan tardó 9 semanas en construirse y tenía 4 partes y no escribió nada de ello. La primera parte fue Amado Sarmiento. Benito condujo hasta el patio de la empresa de mudanzas en Guadalupe con un termo y se sentó en una caja volteada durante 3 horas mientras Amado trabajaba. Y al final, Amado entró en el remolque de la oficina y regresó con un puñado de copias de carbón amarillas de un cajón que nadie había limpiado desde 2019. Cada orden de trabajo que la empresa había realizado para el Instituto Halcones. Dirección de recogida, dirección de entrega, fecha y un código de activo de 6 caracteres estampado en cada artículo envuelto. 19 colchones, 63 mudanzas, 4 estados porque 2 familias se habían reubicado y Halcones había pagado para seguirlas a Michoacán y al poniente de Puebla. Amado las extendió sobre el cofre de la camioneta y dijo, «Señor, yo subí estos por las escaleras». Benito dijo, «¿También sus padres?» Amado dijo, «No». Y luego, después de un momento, «Sí». La segunda parte fue Belén Trueba, la enfermera de admisión nocturna del instituto, de 31 años.
que había trabajado allí durante 2 años y que 4 veces había presentado un formulario de preocupación interna sobre el protocolo domiciliario y le habían dicho cada vez que no tenía la capacitación para evaluar la investigación. Benito no se le acercó. Sabía que no debía hacerlo. En cambio, consiguió que lo contrataran a través de un comerciante de arte que conocía desde hacía una década para reconstruir el mecanismo del piano de cola de la recepción del Instituto Halcones, un Baldwin descuidado que a Ciro Halcones le gustaba tocar mal en eventos para donantes. Trabajó en esa recepción durante 11 días. Era invisible de la manera en que los comerciantes son invisibles. Aprendió el sistema de tarjetas de identificación, las zonas de alarma, el hecho de que el ala este del segundo piso tenía 4 habitaciones para pasar la noche y una puerta que se sostenía con un extintor todas las noches a las 9 porque el lector de tarjetas estaba roto. Y en el 8º día, Belén Trueba se sentó en el banco junto a él durante su descanso y dijo, «Tú eres el hombre del piano». Y luego, 4 minutos después, sin que ninguno de los dos reconociera lo que estaba sucediendo, dijo, «Devuelven los colchones cuando un niño supera la edad, borran las almohadillas en el sótano». Ha estado hablando de cerrar la rama domiciliaria desde octubre. La tercera parte fue Julia Volado. Benito la encontró en las copias de carbón. El código de activo 04KRT9 había ido a una casa en la calle Sabinos en 2021 y había salido de esa casa en marzo de 2023 en una orden de trabajo marcada con una letra diferente, devolución sin reentrega. Condujo hasta la calle Sabinos un sábado de diciembre y llamó a la puerta de Warren y Karen Funes abrió y Benito dijo, «Mi nombre es Benito Herrera y creo que nuestros hijos durmieron en la misma cama». Julia Volado Funes había tenido 8 años. Había muerto mientras dormía el 9 de marzo de 2023 y el condado lo había registrado como un trastorno convulsivo de ideología desconocida y no había habido análisis toxicológico en la autopsia más allá de un panel estándar porque nadie ordena un panel exótico en un niño con un historial de convulsiones documentado y el historial de convulsiones documentado había sido documentado durante 18 meses por el Dr. Ciro Halcones. Karen Funes había aceptado el dinero durante 14 meses. Lo dijo en los primeros 10 minutos antes de que Benito preguntara, sentada en la mesa de su cocina con las manos planas frente a ella. Y luego dijo la frase que Benito llevó consigo por el resto de su vida. Dijo, me dijo que era lo mismo que una vitamina y yo quería que lo fuera porque teníamos un atraso de 180.000 pesos en la casa. Luego se levantó y fue al garaje y regresó con una tina de plástico, las cosas de Julia. Y en la tina, doblado, recortado con tijeras de cocina en un rectángulo irregular, había un trozo de tela de colchón de unos 60 centímetros cuadrados, gris con lápiz. Porque Julia también había escrito en el suyo. El cuadrado de Julia era diferente al de Elías. Y la diferencia fue lo que finalmente convirtió esto en un caso en lugar de una tragedia. No había escrito frases. Había escrito una lista, con las letras redondas y deliberadas de una niña de 2º grado, de las cosas que el hombre decía. Porque Julia Volado había sido el tipo de niña que coleccionaba frases como otros niños coleccionan rocas. Había 19 de ellas. Dinero fácil, campeón. Brazo grande, pequeño pellizco. No le digas a tu papá, se preocupa. Mamá está justo ahí, ¿ves? Y 4 veces, rodeado por un círculo, Meridiano dice que está bien. Una niña pequeña que nunca en su vida había leído un documento había escrito el nombre de la Junta de Ética falsa porque un hombre lo había dicho en su habitación para que su madre dejara de hacer preguntas. Benito condujo a casa con la tina en el asiento del pasajero y no encendió la radio. Ahora la 4ª parte del plan. Y para explicarla, tengo que explicar lo que Benito había estado construyendo durante 6 semanas en la bahía trasera de Herrera e Hijo debajo de una lona junto a un piano vertical de 1911 desarmado. Construyó un colchón, no una copia exactamente, una reconstrucción. Había medido el original en el laboratorio de evidencia bajo la supervisión de Buenrostro y había fotografiado las costuras y comprado 4 metros de la misma tela de yacuar de un mayorista en Carolina del Norte. Adentro, donde debería haber estado la espuma, construyó lo que realmente sabía construir. Una tabla armónica de pícea de corte radial, nervada y coronada exactamente como coronaría una para un piano vertical, flotando sobre un marco de álamo laminado, para que no tocara nada rígido. Un puente recorriendo su longitud y sujetos a ese puente 4 transductores de contacto, del tipo que se usa para amplificar una guitarra acústica.
conectados a un paquete de litio y un transmisor celular en una cavidad debajo de los pies donde una mano presionando la superficie solo sentiría espuma firme. La física no era complicada y era completamente decisiva. Un micrófono en una habitación oye una habitación, es decir, oye un refrigerador, una calefacción y una autopista. Una tabla armónica debajo de una cama no oye la habitación. Oye el suelo y el marco y la pared y cada voz en ese espacio llegando como vibración a través de la estructura. Y debido a que la tabla es ancha y delgada y está bajo tensión, lo recoge todo y lo entrega a los transductores con una relación señal-ruido que ningún micrófono oculto en la Tierra podría igualar. Benito lo probó en el taller susurrando desde la esquina más lejana con un ventilador de caja funcionando. Podía oírse tragar. Envejeció la tela con té débil y una pistola de calor. Cosió una solapa en la parte inferior. Y en la solapa colocó una almohadilla de telemetría muerta comprada por 4.000 pesos a un liquidador de excedentes médicos con el logotipo de la luna creciente despegado de una fotografía y reimpreso en una tienda de letreros y estampado en la cinta del borde con la misma fuente que las copias de carbón. El código de activo 11BWK4 y en la parte inferior, con lápiz de carpintero, con su propia mano izquierda porque su derecha era demasiado reconocible. No escribió nada en absoluto. Eso fue deliberado. Ese colchón tenía que ser inocente. El detonante llegó el 4 de febrero y vino de Dalila y casi acaba con todo. Halcones había estado cerrando la rama domiciliaria desde octubre. Belén Trueba lo había dicho y las copias de carbón lo decían. 3 colchones recuperados en 9 semanas. Pero tenía un problema. Y su problema era Elías Herrera, un sujeto con 31 meses de datos y un archivo penal abierto y un padre tomando fotografías. Y así, Ciro Halcones hizo lo que hacen los hombres inteligentes cuando un testigo se vuelve inconveniente, que no es silenciar al testigo, sino reetiquetarlo. El 4 de febrero, Dalila Herrera firmó una admisión voluntaria para su hijo a un programa de estabilización del sueño de 14 días en el Instituto Halcones. Efectivo el miércoles siguiente, su miércoles, y bajo la ley de Nuevo León, con custodia legal compartida y sin que se hubiera dictado aún una resolución, la firma de uno de los padres era suficiente para hacer que un niño entrara por esa puerta. 14 días dentro de un edificio propiedad del hombre de las botas. 14 días de un expediente escrito por ese hombre, al final de los cuales Elías Herrera existiría en el papel como un niño con una parasomnia documentada y observada por un médico y episodios confabulatorios y cada palabra que había escrito en la parte inferior de su cama sería un síntoma. La abogada de Benito dijo que podían solicitar una suspensión. También dijo que la audiencia más temprana era el 20, así que tenía 11 días y los usó como un hombre que había pasado su vida trabajando con la fecha límite establecida por una fecha de boda y un salón alquilado. No luchó contra la admisión. Ese fue todo el movimiento y le tomó una noche aceptarlo. Lo dejó estar. Le dijo al abogado de Dalila por escrito que se oponía pero no obstruiría. Le dijo a buen rostro lo que estaba haciendo y ella le dijo oficialmente que no podía autorizar nada de eso. Y luego le dijo extraoficialmente lo que el Grupo de Trabajo Federal en Monterrey necesitaba para abrir la puerta. Y esa lista tenía 4 puntos. Y Benito tenía 2 de ellos. Luego hizo 3 llamadas telefónicas. La primera fue a Karen Funes, quien condujo a Monterrey el 11 de febrero y se sentó durante 6 horas con 2 agentes federales y una fiscal federal adjunta y les contó sobre su hija y les dio el cuadrado de tela y firmó un consentimiento para exhumar. Lo que le había estado pidiendo al condado durante 11 meses que le permitieran hacer. La segunda fue a Belén Trueba y duró 30 segundos y todo lo que Benito dijo fue, el 18 no cubras el turno de noche. Ella dijo, ¿por qué? Él dijo, porque no te quiero en el edificio. Se quedó en silencio y luego dijo, está bien. Y luego dijo, la puerta este, el extintor, a las 9. Y colgó. La tercera fue a Amado Sarmiento, quien tomó una orden de trabajo por teléfono el 14 de febrero de una mujer del Instituto Halcones que quería que se recogiera un colchón de sujeto de una residencia en la calle Nogales y se entregara en la cornisa el 17. Antes de la admisión del niño porque el protocolo requería consistencia ambiental. Esa era la frase de Halcones. Siempre había sido la frase de Halcones y Dalila la había estado repitiendo en la cocina de Benito durante 3 años. El colchón que la camioneta de Amado recogió de la casa Herrera el 17 de febrero no era el colchón del laboratorio de evidencia. Era el que tenía la tabla armónica de pícea.
Esto es lo que el Instituto Halcones recibió el 17, envuelto en plástico con el código de activo correcto en la cinta del borde. Un instrumento de 23 centímetros que pesaba 28 kilos, que no contenía ningún micrófono que cualquier barrido encontraría como un micrófono, afinado por un hombre que había pasado 31 años haciendo que los sonidos pequeños fueran enormes. Amado cargó los pies. Lo subió por las escaleras de la cornisa y lo metió en la habitación 4 del ala este. Y lo dejó, y se quitó la gorra en el pasillo, y luego salió a la camioneta y lloró durante 11 minutos con las manos en el volante. El 18 de febrero, Elías Herrera no fue al Instituto Halcones. Fue con su tía Margarita, la hermana de Benito, a una granja en las afueras de Bustamante con 2 perros y sin señal de celular junto con un tutor legal designado por el tribunal que 4 días antes había leído la lista de Julia Volado y había dejado de ser neutral. Lo que entró en la habitación 4 a las 7 de esa noche debajo de un edredón en la oscuridad con la lámpara apagada y una nota en la puerta que decía, sujeto dormido. No molestar fue una bolsa de lona llena con 18 kilos de grano. Un calentador de manos químico pegado dentro de una toalla doblada, y en la almohada, un gorro de punto para niño que Benito había comprado en una farmacia esa tarde. Tenía que aguantar 90 segundos. Ese era el número. Elías les había dado el número 3 años antes en la parte inferior de su cama. Benito no estaba en el edificio. Estaba a 360 metros de distancia en la cabina de una camioneta de mudanzas con Amado, una computadora portátil y un par de audífonos de estudio. Y junto a ellos, en un sedán sin distintivos, había 2 agentes especiales de la Fiscalía General de la República y una fiscal federal adjunta llamada Jesús Cienfuegos, que esa mañana había obtenido una orden judicial. Y vale la pena decir claramente que la grabación que sigue se realizó legalmente con consentimiento en una habitación donde el sujeto de la grabación no tenía ninguna expectativa de privacidad que ningún tribunal haya reconocido jamás porque el hombre que era dueño de esa habitación no era parte del colchón. A las 9:14 de la noche, la puerta este se abrió. Botas en las escaleras. Benito lo sintió en sus dientes. No a través del aire, a través de la estructura. La forma en que todo el edificio le dijo a la tabla armónica lo que estaba sucediendo. Una barra de puerta. 4 escalones, un descanso, 12 escalones, un suelo que se silencia bajo el peso, luego un segundo conjunto más ligero, luego una voz y era la de su esposa. Y dijo, está dormido. Se lo tomó a las 7. Y Ciro Halcones dijo, esa es mi chica. Estuvieron en esa habitación durante 6 minutos y 40 segundos. Y lo dijeron todo. Lo dijeron porque lo habían dicho 100 veces en 100 habitaciones, y nunca había pasado nada. Halcones habló mientras se sentaba, alegre, bajo, como se le habla a un perro. Dijo que la mujer Funes estaba haciendo ruido y que no importaba porque el archivo de Meridiano estaba limpio. Dijo, cuando Dalila preguntó si debían parar, que estaban a 40 días de la entrega a Numera y que después de la entrega, nada de eso era su problema. Era problema de Nevada. Habló de Julia Volado por su nombre. Dijo la palabra titulación. Dijo, y esta es la frase que Jesús Cienfuegos leería en voz alta a un jurado con sus lentes de lectura en la mano. Ya hemos hablado de esto, Dala. La pequeña Volado tenía un corazón débil y una madre que no sabía contar. Y Dalila Herrera se rió. No una gran risa, una pequeña, del tipo que le das a un colega. Luego Halcones dijo, muy bien, campeón. Brazo grande, pequeño pellizco. Y hubo un susurro de un edredón y una pausa de quizás 4 segundos. Y luego Ciro Halcones dijo con una voz completamente diferente, ¿qué es esto? Tuvo 9 segundos. Llegó a la puerta. El ala este del Instituto Halcones fue registrada a las 9:22 de la noche. Dalila Herrera fue arrestada en el pasillo del segundo piso con un equipo de flebotomía en la mano. Ciro Halcones fue arrestado en la cornisa de piedra fuera de la ventana este donde había salido y avanzado 9 metros a lo largo del edificio antes de darse cuenta de que la cornisa no llevaba a ninguna parte. Y se sentó en ella y esperó y cuando los agentes lo trajeron de vuelta por la ventana preguntó 2 veces si la grabación había sido consentida. Sacaron el colchón esa noche. A Amado Sarmiento no se le permitió cargarlo. Se quedó en el estacionamiento en el frío y observó a 4 técnicos federales de evidencia cargar una tabla armónica de piano por los escalones principales de un edificio bancario.
Y se santiguó de nuevo y esta vez le dijo a Benito que era por una razón diferente. El resto es aritmética y te voy a dar los números porque los números son el punto. La exhumación de Julia Volado Funes se realizó el 2 de marzo. El análisis segmental del cabello y el fluido vítreo preservado establecieron el compuesto en 4 veces la concentración jamás administrada a ningún adulto en cualquier ensayo publicado. Y la causa de la muerte se modificó de trastorno convulsivo de ideología desconocida a depresión respiratoria aguda debido a toxicidad sedante hipnótica, y la manera se modificó de natural a homicidio. Karen Funes pidió estar presente. Lo estuvo. La acusación federal llegó a 61 cargos. Conspiración para distribuir un nuevo medicamento no aprobado con intención de defraudar. Fraude electrónico porque las aprobaciones de Meridiano cruzaron límites estatales. Obstrucción, y presentados por el Estado de Nuevo León y juzgados en Cadereyta, homicidio involuntario y 39 cargos de poner en peligro a menores, uno por cada niño en las copias de carbón. 19 colchones salieron de 19 casas. 14 de ellos tenían escritura en la parte inferior. No todo eran palabras. Uno de ellos, perteneciente a un niño de 6 años en Ensenada, Baja California, estaba cubierto de borde a borde con dibujos de la misma bota de punta cuadrada. Ciro Halcones fue condenado por 54 cargos y sentenciado a 41 años sin libertad condicional. Su abogado argumentó en la sentencia que el instituto había ayudado a miles de niños a dormir y la jueza dijo que había escuchado 6 minutos y 40 segundos de él trabajando y que nunca en 19 años en el tribunal había oído a un hombre estar tan aburrido mientras cometía un delito grave. Contra un niño. El Consejo de Revisión Independiente Meridiano resultó ser un dentista jubilado llamado Gilberto Lezameta, que había firmado 412 protocolos en 6 años y no había leído ninguno y que aceptó un acuerdo de culpabilidad y 11 años. Bienestar Numera se disolvió en 9 días y sus 2 directores fueron extraditados de Nevada. El director ejecutivo recibió 19 años, el químico 14. Osvaldo Cantú, el hermano de Dalila, que había preparado el jarabe en la parte trasera de la farmacia familiar en Apodaca y lo había etiquetado como un suplemento de magnesio, recibió 16. Veredigna Cantú, que lo había sabido durante al menos 2 años y le había dicho a su hija que tuviera cuidado con los mensajes de texto, fue acusada y se declaró culpable de un cargo de complicidad y recibió 3. A Dalila Herrera se le ofreció un trato en abril y lo rechazó porque Dalila nunca en su vida había conocido una habitación en la que no pensara que podía convencer a los demás. Testificó en su propia defensa durante 2 días. Fue muy buena. Lloró en los momentos correctos y explicó el romance como coacción y el dinero como un estipendio y el té como un suplemento. Y luego Jesús a Cienfuegos se puso de pie y reprodujo 6 minutos y 40 segundos. Y al 7º día, el jurado tardó 90 minutos, lo que la hermana de Benito señaló más tarde que eran 90 de algo para variar. Recibió 24 años. Se le retiró la patria potestad en noviembre. En la audiencia de terminación, pidió 1 minuto para dirigirse a su hijo. Y el tribunal se lo concedió. Y a Elías, que para entonces tenía 11 años, se le preguntó si quería estar en la habitación, y dijo que no y luego cambió de opinión y dijo que quería estar en la habitación, pero que no quería hablar. Y eso es lo que sucedió. Dijo muchas cosas en ese minuto. Cuando terminó, el juez le preguntó a Elías si quería decir algo, y él negó con la cabeza. Y luego se inclinó hacia su padre y le susurró algo. Y Benito se puso de pie y dijo, «Señoría, mi hijo me pide que le diga que contó y fueron 58 segundos. Y dice que ella fue más rápida que el otro». Nadie en esa sala del tribunal dijo nada durante un rato. Amado Sarmiento testificó durante 2 horas en el Tribunal Federal y 40 minutos en el Tribunal Estatal y nunca usó la palabra héroe. Y cuando un reportero la usó, dijo, «Señora, lo subí por las escaleras 63 veces». Se retiró la primavera siguiente. La empresa de mudanzas es ahora Sarmiento e Hijas, dirigida por su hija mayor, y no acepta órdenes de trabajo médicas. Belén Trueba, que había presentado 4 formularios de preocupación en un vacío, fue la segunda testigo del gobierno y ahora enseña un módulo de ética obligatorio para tecnólogos del sueño en 3 estados y se basa en un formulario que nadie leyó. La cornisa se vendió en una subasta. Ahora es una sucursal de la biblioteca pública.
Y el ala este del segundo piso es la sección infantil, que fue idea de Karen Funes y que a algunas personas les pareció macabro y que Benito pensó que era exactamente correcto porque una habitación no recuerda nada. Solo las personas lo hacen y lo harán. Benito Herrera reabrió el taller ese verano. El letrero todavía dice Herrera e Hijo. Recibe muchas llamadas ahora de personas que lo vieron en las noticias y quieren que revisen el Spinetta de su abuela, y acepta aproximadamente un tercio de ellas y está en casa a las 5. Elías comenzó a hablar de nuevo por etapas. De la manera en que una tabla armónica vuelve bajo tensión, lento y luego todo de una vez. Ahora tiene 13 años. Toca mal y fuerte y con una alegría enorme, que su padre dice que es la forma correcta de tocar a los 13. Testificó en exactamente una audiencia y no se le ha pedido que haga nada desde entonces, que era todo el punto. Benito le construyó un piano, no restaurado, construido, durante 14 meses, un pequeño vertical de cerezo con una tabla de pícea que Benito coronó a mano. Y cuando estuvo terminado, hizo lo que había estado planeando desde el día en que el laboratorio de evidencia liberó la propiedad. Cortó un rectángulo de la parte inferior de la tela del colchón original, el trozo con las letras de 10 centímetros, y le preguntó a Elías qué quería que se hiciera con él, y dijo que lo quemaría en el patio si esa era la respuesta. Elías lo pensó durante 2 días. Luego dijo que lo quería dentro del piano. Así que está pegado en el interior de la tapa, boca adentro, donde solo puedes verlo si abres la parte superior por completo, lo que haces unas 2 veces al año cuando el instrumento necesita afinación. Se encuentra sobre la tabla armónica. Cada nota que ese niño ha tocado desde que tenía 11 años ha pasado a través de ese trozo de tela en su camino fuera de la caja. Su padre dice que no se puede oír. Su padre dice que ese no es el punto. He estado reflexionando sobre esto por un tiempo y esto es lo que no me deja en paz. Todos en esta historia tenían información. La madre la tenía toda. El médico la tenía toda. El hermano farmacéutico tenía la mayor parte. La abuela tenía suficiente. Y otros 40 padres tenían exactamente la misma cantidad que Karen Funes. La única persona en todo el acuerdo que no tenía ninguna información, que no podía leer un formulario de consentimiento o buscar un compuesto en Google o llamar a un abogado, era un niño de 7 años acostado de espaldas en la oscuridad. Y fue el único que escribió algo. Piénsalo por un segundo. 40 adultos guardaron un secreto durante 3 años y un niño con un lápiz de carpintero y nada más en el mundo mantuvo un registro. No porque pensara que lo salvaría. Tenía 7 años. No pensaba que nadie vendría. Lo escribió porque la alternativa era que nunca hubiera sucedido en absoluto. Y algún instinto más antiguo que él le dijo que algo que está escrito es más difícil de deshacer. Ese instinto tenía razón. Acabó con una empresa criminal en 4 estados. Así que, si saco algo de esto, son 2 cosas. Y la segunda importa más que la primera. La primera es que las personas que insisten en que nada en una habitación puede cambiar generalmente están protegiendo la habitación, no a la persona en ella. Interésate mucho en cualquiera que te diga que no muevas los muebles. Y la segunda es que un niño que se calla no está más tranquilo. El silencio no es la ausencia de un problema. Es un sonido que el problema está haciendo. Y tienes que aprender a oírlo. Y la mayoría de nosotros llegamos 3 años tarde. Benito Herrera pasó su vida escuchando instrumentos y aún así necesitó que un extraño con guantes de trabajo dejara un colchón en una escalera para que escuchara su propia casa. Si tienes suerte, consigues un extraño. Si no la tienes, consigues las marcas de lápiz y las consigues años demasiado tarde y pasas el resto de tu vida haciendo lo que ese hombre hizo en el estacionamiento, que es quedarse muy quieto y finalmente oír lo que no está sucediendo. Gracias por quedarte hasta el final de esta. Ve a voltear algo.